¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Es un gusto saludarlos, iniciando esta unidad número 7, esperando que todos se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Iniciamos entonces con este primer tema que nos convoca, que nos atañe con respecto a lo que nosotros denominaríamos, pues, el primer tema de esta unidad número 7. Te voy a pedir, por favor, de antemano que separes, ¿no es cierto?, esta unidad número 7 con una carátula correspondiente y que además, ¿no es cierto?, independientemente de la carátula, las diapositivas que hoy día te compartas, que van a ser muy pocas, ¿no es cierto?, te sirvan para que hagas tu resumen, ¿no?, correspondiente al tema del día de hoy. Es importante también recordar que, si bien es cierto, el tema que vamos a ver hoy es de literatura, seguimos hablando de la literatura universal, haciendo un recuento de lo que hemos visto en algún momento en estos años en literatura. Es importante hacerte recordar que, digamos, esta clase solamente va a estar dirigida al tema de literatura. Entonces, razonamiento verbal lo vamos a desarrollar, ustedes saben, dentro de los parámetros discursivos de la retroalimentación o en la semana de repaso. ¿Correcto? Así que es importante entonces recordar esto para organizar nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar precisamente ya de la literatura involucrada a los aspectos contemporáneos, al surgimiento de nuevas escuelas, que lo que van a hacer es innovar, ¿no es cierto? Van a transgredir y van a originar una libertad y un rompimiento con los cánones tradicionales que se establecieron o que se habían establecido hasta ese momento, ¿no es cierto? También vamos a hablar del contexto histórico de este proceso, como las dos guerras mundiales, y vamos a hablar de las escuelas o de los ismos que van a surgir en esta época. Vamos a hablar precisamente del vanguardismo literario o del vanguardismo europeo. Y vamos a centrar nuestra atención en la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Así que es importante recordar de dónde parte esta libertad, de dónde parte la innovación y la transgresión del hombre contemporáneo. Es importante recordar que el periodo de entreguerras trae como consecuencia que el hombre se quede sin una base del pensamiento y sin una base social inmediata, ¿no? La sociedad es transgredida y el hombre, ¿no es cierto?, tenía de alguna u otra manera que trabajar para subsistir. Ya el hombre no vive en comunidad, el hombre piensa bajo sus carencias individuales. Y lo que trata de hacer fundamentalmente es abocarse a tratar de subsistir en un mundo que está experimentando o que está padeciendo ciertos cambios. El primer cambio que puede surgir para el hombre es ya no pensar en la colectividad de una sociedad, sino pensar en el individualismo y pensar en cómo subsistir en un mundo, ¿no es cierto?, que se cae a pedazos, en donde las divisiones ideológicas traen conflictos, en el caso de las dos guerras mundiales, en donde el hombre ya no es un ser racional, sino que es un ser que vive también en el mundo de las ideas, ¿no?, o en el mundo del subconsciente. Por eso van a surgir nuevas teorías como el psicoanálisis de Sigmund Freud, por esta época, y van a surgir ideologías políticas como el capitalismo y el socialismo de Carlos Marx y Federico Engels. También surge, ¿no es cierto?, surge la URSS, ¿no?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto va a traer como consecuencia que esta literatura sea entendida de diferentes maneras o formas, ¿no es cierto? O sea que la literatura del vanguardismo responde a una libertad, a una innovación y a una transgresión, ¿no es cierto?, que padecía el mundo en ese momento, en donde el individuo o el ser humano va a ser, digamos, el objeto de estudio del planteamiento literario de esta época. Entonces, es importante hablar del vanguardismo desde sus perspectivas
filosóficas, desde sus perspectivas literarias y también políticas. ¿Correcto? Primero empecemos hablando del concepto de vanguardia, ¿no? Es importante recordar que cuando hablamos de vanguardia podemos establecer dos conceptos. El primero, castrense, ¿no es cierto? Vanguardia quiere decir estar en la delantera, ¿no es cierto? Ir siempre adelante. Estar a la vanguardia quiere decir enfrentarse o chocar, ¿no es cierto?, con las tropas rivales, ¿no es cierto? Pero en términos literarios o estéticos, vanguardia significa quiebre, vanguardia significa innovación, vanguardia significa transgresión con lo ya establecido, ¿no es cierto? ¿Cuándo surge la vanguardia o por qué la necesidad del surgimiento de vanguardia? Primero, para hablar de la vanguardia europea, por ejemplo, debemos basarnos en una película muy interesante, ¿no? Para hablar de la vanguardia europea y para hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, es importante hablar del Holocausto judío. Y también es importante hablar de una de las películas más memorables, ¿no es cierto?, que enfoca este proceso de este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 39 al año 45, ¿no? Hablamos del Pianista, en donde fundamentalmente este personaje no solamente pierde a su familia, ¿no es cierto?, en ese proceso de la reubicación de los judíos en los guetos, ¿no?, en Polonia y también en otras regiones de Europa, sino además, digamos, que propiamente por su arte, ¿no?, que es el tocar el piano, salva de morir, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del Pianista, ¿no es cierto?, hablamos de una película que enfoca el contexto social, digamos, por el cual surge la vanguardia, pero también enfoca una consecuencia, digamos, de la guerra, ¿no? Que es que esta persona o este personaje principal queda perturbado, ¿no? Es un ser arrojado al mundo, a un nuevo mundo que ha cambiado producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, para hablar del Pianista y para contextualizarlo, debemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente el contexto en donde surge esta vanguardia europea. Literatura, finalmente, del siglo XX. ¿No es cierto? ¿Qué podemos decir sobre esta vanguardia? ¿No es cierto? ¿Qué podemos decir sobre esta vanguardia? Hay que recordar que la vanguardia es un movimiento literario que posee en su interior diferentes ismos, o sea, diferentes escuelas literarias. Además, estos ismos, a pesar de que son escuelas literarias que buscan innovar en la forma, en el fondo y en los contenidos literarios, tienen como elemento común destruir el canon literario anterior. Por ejemplo, podemos entender que la literatura, antes de el surgimiento de la vanguardia, era una literatura más bien descriptivista, más bien tradicional, en donde los autores por lo general planteaban mucho la historia a partir de un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Lo que se trata de hacer, al menos desde el aspecto narrativo, es generar una novela que plantee una tesis o en donde el autor plantee una posición o una opinión sobre lo que está padeciendo o sobre lo que está ocurriendo en el mundo como tal, ¿no? Eso es lo importante. También podemos decir fundamentalmente que la vanguardia se desarrolla en el siglo XX, en un periodo entre guerras y adelantos científicos y tecnológicos. Eso hace que el individuo ya no solamente sea un ser sociable, sino que se ha visto como un ser que contempla, digamos, que contempla un desarrollo económico, ¿no? Hablamos de que el ser humano podría ser el representante de lo que se conocería como el capital, ¿cierto? El ser humano ya es mano de obra, ¿no?, que sirve para mantener un sistema que lo que trata de generar es fundamentalmente riqueza. También podemos hablar, en todo caso, de
aparte de este desarrollo, ¿no es cierto?, este periodo entre guerras, también podemos hablar que, de alguna u otra manera, el ser humano, ¿no es cierto?, a través de ser visto como un ser que produce, digamos, dinero, es visto como una materia prima, es visto como un capital. También es importante recordar que al ser una masa, ¿no es cierto?, trabajadora, tienen el derecho también de rebelarse contra el sistema, ¿no? Y luchar por lo que ellos consideran que es justo. Entonces surge el concepto del socialismo paralelamente al capitalismo, ¿correcto? Entonces el hombre ya no va a ser un ser racional, un ser fundamentalmente social, sino va a ser un ser inconsciente y va a ser un ser individual, ¿no es cierto? Después de las dos guerras mundiales, el hombre va a buscar protegerse a sí mismo, ¿no es cierto? Y eso va a darse a través de los cambios también científicos y tecnológicos. También podemos hablar que la vanguardia surge pues con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española en el 36, la Segunda Guerra Mundial en el 39, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia en el año 45 o 47, y algunos adelantos científicos y tecnológicos, la invención del automóvil, la invención, por ejemplo, del cine, ¿no es cierto?, va a ser elementos bastante importantes. De hecho, el cine, inventado por los hermanos Lumière, va a ser, digamos, la base para que se genere también nueva literatura, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hablamos de la vanguardia, dentro de este contexto, estamos hablando de un proceso literario que lo que busca es destruir el canon literario, experimentar, innovar, generar libertad para que el escritor pueda plantear, digamos, su punto de vista a través de sus novelas o a través de sus poemas, pero fundamentalmente también transgredir lo que se había hecho hasta el momento. Si nos ponemos a pensar cómo era la narrativa en el siglo XIX, llegamos a la conclusión que esta narrativa fundamentalmente es una narrativa, si lo queremos llamar de esta manera, es en todo caso una narrativa, es una narrativa muy descriptivista, ¿no? Pocos personajes, una narrativa muy evidente, ¿no? Que tiene un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿no? Nudo y un desenlace. Mientras que podemos hablar, ¿no es cierto?, que la narrativa de vanguardia apela a otras innovaciones como el flashback, por ejemplo. Hablamos también del raconto, hablamos también, por ejemplo, del relato cíclico, hablamos, por ejemplo, de las cajas chinas, hablamos, por ejemplo, del relato paralelo y otras innovaciones más en el aspecto narrativo. En el aspecto poético, por ejemplo, se crean nuevas palabras, por ejemplo, se utilizan los caligramas, que era hacer imágenes con los poemas. Ya los poemas no deben rimar, la poesía puede ser conversacional, por ejemplo, y también se suelen utilizar ciertos referentes o tópicos de la vanguardia. En este caso, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, del futurismo, ¿no es cierto?, del simbolismo, por ejemplo, del cubismo, ¿no?, y de otros ismos de vanguardia. No solamente la vanguardia fue literaria, también la vanguardia fue arquitectónica y, por qué no decirlo, también fue pictórica, ¿no es cierto? Eso hay que recordar bajo esta perspectiva. Entonces, ¿cuáles eran las características fundamentales de esta vanguardia, no? Es importante recordar que la vanguardia no es otra cosa que la literatura de la experimentación. Tanto en poesía como en novela hubo una actitud de rebeldía, ¿correcto?, frente a la tradición acumulada desde Homero hasta el parnasianismo, simbolismo y modernismo. Bueno, ya sabemos que el modernismo es la primera corriente literaria que surge en Hispanoamérica, ¿sí? Pero es cierto que va a haber innovaciones
tanto en el género narrativo o épico como en el género lírico o la poesía. La poesía se va a saturar de vanguardismo y en prosa la novela, digamos, tan cara para la burguesía, entra en ciertos campos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características del vanguardismo? Rechazo al pasado, una refundación o una nueva reconstitución de la propia realidad. También podemos decir, por ejemplo, que se da el verso libre en la poesía, ¿no? Ya los poemas no debían rimar, no debían respetar ya la métrica, la rima y el ritmo, sino deben apelar a una construcción diferente. También podemos hablar de la innovación verbal, el uso de nuevas palabras. Por ejemplo, César Vallejo, en sus poemas, al menos en el poemario Trilce, va a crear nuevas palabras, por ejemplo, como cancionan, como por ejemplo la palabra Trilce misma, ¿no? Son palabras que innovan, ¿no es cierto? O que generan nuevas construcciones verbales, ¿no? También podemos hablar de el uso de varios narradores, el narrador omnisciente, el narrador heterogéneo, el narrador personaje, el narrador, por ejemplo, testigo, ¿no? Etcétera, etcétera. Uso de varios narradores. La imagen, por ejemplo, del caligrama. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿No es cierto? Ahí está. O sea que se habla de la poesía, pero a través de una imagen, el uso de caligramas, innovación o propuestas del poeta francés Guillermo Apollinaire. ¿No es cierto? Ahí está. También podemos hablar de un tiempo no lineal. No hay, como te decía, el desarrollo de inicio, desarrollo y conclusión. No, no va a haber eso. Va a haber otra propuesta discursiva muy importante, en donde el personaje principal puede retornar al pasado o puede adelantarse al futuro para saber cuál va a ser sus acciones o su destino como tal. También podemos hablar fundamentalmente de los temas fundamentales del vanguardismo como el hombre y el dolor. Por ejemplo, en el aspecto narrativo vamos a utilizar diferentes elementos como el raconto, el flashback, el monólogo interior, la caja china o los vasos comunicantes. Y en la poesía vamos a encontrar el collage, el caligrama, la poesía conversacional, la poesía automatista. ¿No es cierto? Eso también es importante. Pero así como hay diferentes perspectivas de la poesía, también habrá diferentes técnicas literarias, al menos en la novela. Por ejemplo, la novela ya no va a ser descriptivista. La novela ahora va a enunciar la posición del autor. Las novelas ya no son independientes, ya no se relacionan solo con la realidad, se relacionan con el pensamiento del autor, ¿no es cierto? Se van a relacionar con el pensamiento del autor. ¿Sí? Se va a analizar problemas cuyas concesiones revelarán la conciencia social del autor. La novela ya no es independiente, ¿no? La novela involucra el pensamiento del autor. La novela va a reemplazar al ensayo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a André Malraux, Albert Camus, a Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Va a haber también una abstracción del personaje del contexto de la novela, ¿no? Por ejemplo, los personajes dentro de la novela vanguardista, se encierran a veces en sí mismos y pareciera que no tienen contacto físico sensorial con lo que lo rodea. Por ejemplo, novelas como en el caso de James Joyce o como el caso de Franz Kafka, también con La Metamorfosis, que es la que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, Joyce en su obra Ulises plantea el monólogo interior, ¿no? Es como que la realidad está alrededor del hombre, pero recién el hombre adquiere conciencia por sí mismo, no por la propia realidad. Mientras que en Franz Kafka, por ejemplo, se plantea que la propia realidad gobierna las decisiones del hombre. Por ejemplo, en La Metamorfosis, que es la que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto?, plantea la deshumanización del hombre. El hombre se deshumaniza no por sí mismo, sino porque la propia sociedad lo deshumaniza, ¿no es cierto? Ya que el individuo es visto como un ser que debe generar riqueza, entonces solamente vive para trabajar y solo para trabajar, ¿correcto? Ahí. Eso es lo más importante.
Acá los ismos de vanguardia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué son los ismos? Son las diferentes escuelas, ¿no es cierto?, que se van a dar fundamentalmente, ¿no es cierto?, son las diferentes escuelas que se van a dar a propósito del vanguardismo, ¿no?, a propósito del inicio de la vanguardia. Futurismo, primer manifiesto futurista en 1909. Cantan a la civilización y a la tecnología, glorifican la máquina, el movimiento, el peligro y la guerra. Considera la guerra como un hecho estético. Mezclan lo opuesto o contradictorio. Tienen un carácter fascista. El líder del futurismo es Filippo Marinetti. Obras, Manifiesto de Literatura Futurista Molfacca, el futurismo, ¿no? Ahí está el futurismo que surge en Italia. El dadaísmo surge en Suiza. Su máximo representante es Tristan Tzara, ¿no? Nace en Zúrich en el Café Voltaire. ¿Cuáles son los rasgos del dadaísmo? Atacan la estética tradicional, subrayan la importancia del absurdo y la espontaneidad. Popularizan el uso de palabras incoherentes. Se valen de la ironía y la sátira para denunciar la irracionalidad. Tienen un carácter nihilista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que antes de ellos nada ha existido, ¿no es cierto? Por obras, por ejemplo, de Tzara, sobre nuestros pájaros, en donde beben los lobos, la rosa y el perro. Luego vamos a encontrar en Francia el surrealismo, con el primer manifiesto surrealista en 1924. De hecho, en el Perú hubo dos escritores que pertenecieron a este movimiento surrealista, como fue el caso de Adolfo Westphalen y César Moro, por ejemplo, ¿no? Influenciados en su surrealismo por Sigmund Freud, el mundo del inconsciente, ¿no? Aquí encontramos a Carlos Mal y Albert Einstein. Automatismo psíquico, liberación del subconsciente, escritura automática, elementos oníricos y simbólicos, carácter idealista y marxista, líder André Breton, obras Nadia, la Inmaculada Concepción, los campos magníficos, y en pintura surrealista tenemos a Salvador Dalí, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el cubismo en Francia, ¿no? Pintura cubista porque se da en cubitos, ¿no? Se fijan los cubos como tal, ¿no? Ahí está. Pintura busca oponerse a lo tradicional, tiene dos visiones, la analítica, visión geométrica, y la sintética, simplificación de la forma, ¿no? ¿Cuáles son los representantes? Pablo Picasso. En literatura y en la poesía se manifiestan juegos de imágenes, ¿no? Rasgos, vinculación con la ciencia intelectualista, caracterizado por el idealismo absoluto. El líder, Guillermo Apollinaire, ¿correcto? El que va a usar los caligramas, ¿no? Poesía visual. Luego vamos a encontrar en Francia el existencialismo, que busca entender los grandes problemas filosóficos del hombre, ¿no? Del hombre y de su entorno. Si el hombre es sometido por la sociedad o si el propio hombre puede someter a la sociedad bajo sus acciones. El porqué, del para qué de la existencia humana, ¿no? Representante Jean-Paul Sartre con su obra La Náusea. Vamos a encontrar en España el ultraísmo, movimiento poético específicamente español. ¿Cuáles son los rasgos de este, no? Rechaza la anécdota y lo romántico. Poesía sin rima y hecha a partir de imágenes y símbolos. Van a valorar la metáfora. El iniciador, Guillermo de la Torre, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los representantes? José Luis Borges en Argentina y Vicente Alexandre en España. Vamos a encontrar finalmente en Chile, se crea el primer ismo de vanguardia, el creacionismo, ¿no es cierto? La obra de arte es autónoma de la naturaleza, la poesía es creación misma de una cosmogonía. Vicente Huidobro, que es el representante del creacionismo, decía que el poeta es como un dios creador. Sus poemas son como pequeños mundos en donde se explayan o se expresan los sentimientos que parten de una necesidad, ¿no? El poeta es visto como un pequeño dios, se crea con la palabra, rechaza la anécdota, el subconsciente es la fuente de inspiración. ¿Quién va a ser el líder? Vicente Huidobro, ¿no? Va a ser el importante. Ahora, y dentro de vamos a encontrar pues Alcazor, Manifiesto non servias, ¿no? Y dentro del expresionismo vamos a encontrar pues a la realidad que se distorsiona para dar una visión interior que comunique sentimientos y emociones, ¿no?
¿Cuáles son los rasgos? Expresan la emoción e interioridad del ser humano. Por ejemplo, deformación de la figura humana, los sentimientos están primero en la realidad, carácter nihilista e irracionalista, ¿no? ¿Quiénes fueron los iniciadores? Franz Kafka, las metamorfosis, Bertolt Brecht, por ejemplo, el señor Puntia y su criado Mati, ¿no? Ahí está. Claro está que dentro del expresionismo y dentro de Franz Kafka, ¿cierto? Vamos a encontrar ciertos elementos en la novela. De hecho, vamos a encontrar dentro de la mutación de la novela, vamos a encontrar modificaciones de la estructura del relato, ¿no es cierto? Vamos a encontrar los relatos paralelos, por ejemplo, ¿no? En este caso podemos encontrar la novela El Solido y la Furia de William Faulkner, ¿no? Vamos a encontrar un relato en 2 o hasta en 5 planos superpuestos. Vamos a encontrar también juegos temporales. Estando en el presente, se pueden informar al pasado como el recurso del flashback. También puede haber desorden, ¿no? Por ejemplo, se puede empezar por el final y capítulo tras capítulo llegar al inicio, como Pedro Páramo de Juan Rulfo, o como en el caso, por ejemplo, de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Relatos en segunda persona en vez de la primera o tercera, ¿no? Por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes. O también doble nivel de significación en los relatos, ¿no? Símbolo o alegoría valiéndose de mitos griegos, ¿no? Joyce emparenta a Ulises con la Odisea de Homero. O la experiencia de Proust, Joyce, Faulkner, que van a influenciar, digamos, a la narrativa latinoamericana del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, se van a influenciar a escritores después de los años 50, se van a influenciar escritores como Cortázar, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, podemos hablar, por ejemplo, que los máximos exponentes de la vanguardia, en Inglaterra vamos a encontrar, pues, a James Joyce con el Ulises, a H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, por ejemplo, y Anthony de Burgess, ¿no? Con La Naranja Mecánica. En Francia vamos a encontrar a Marcel Proust con El Bosque del Tiempo Perdido, a Guillermo Apollinaire con Los Caligramas, y Antoine Saint-Exupéry con El Principito. No sé si ustedes lo han leído, yo pienso que sí. También podemos encontrar en Estados Unidos a O'Neill con El Luto, Le sienta bien a Electra, William Faulkner con El Solido y la Furia, y Ernest Hemingway con El Viejo y el Mar. Y en Alemania finalmente vamos a encontrar a Bertolt Brecht con Mal de Coraje, y por qué no hablar de Franz Kafka con La Metamorfosis, ¿no? Franz Kafka va a ser el máximo exponente del vanguardismo, ¿no es cierto? Va a nacer el 3 de julio de 1883 en Keighley y va a morir el 3 de junio de 1924. Va a utilizar un estilo determinado, ¿no? Va a utilizar, por ejemplo, dentro de su estilo, va a utilizar mundos ilógicos y absurdos, va a hacer una crítica al capitalismo, la alienación y la deshumanización del hombre son sus temas primordiales, ¿no? Sus libros fueron publicados por Max Brooks, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus obras? Cartas al Padre, El Proceso, ¿no es cierto? Y La Metamorfosis, ¿no? El tema principal de La Metamorfosis es la transgresión involuntaria de las leyes físicas y la convicción de la autodestrucción por parte de un individuo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la metamorfosis como la deshumanización del hombre, ¿no? Género, épico, especie novela. Tema, la deshumanización del hombre, el rechazo a otro, al diferente y crítica al capitalismo. Es interesante porque la obra inicia, ¿no es cierto?, fundamentalmente con Gregorio Samsa, que es el personaje principal. Un día, ¿no es cierto?, después de pasar una noche bastante complicada, Gregorio Samsa, al levantarse, se siente pesado, ¿no es cierto? Trata de ponerse de pie, pero siente que sus piernas no le responden. De pronto, ¿no es cierto?, empieza como que a quererse levantar porque sabe que es día lunes, día laborable, tiene que irse a trabajar. Entonces, a duras penas, se para de su cama, ¿no es cierto?, y como no puede pararse porque sus pies no le responden, empieza a arrastrar, se empieza a arrastrar, hasta que de pronto recibe la primera advertencia.
Su madre le toca la puerta diciéndole que el desayuno ya está servido y que es hora de levantar, porque se va a hacer tarde para trabajar. Gregorio Samsa tiene dos padres muy ancianos, y tiene una hermana, ¿no es cierto? Una hermana que de alguna u otra manera siempre lo ha considerado como el mejor hermano del mundo, ¿no? Digamos que durante la novela va a ser la única persona que a Gregorio Samsa lo va a apoyar, ¿no es cierto? Hasta que esta también se transforma, ¿no? Gregorio Samsa, ¿no es cierto? Al tratar de abrir la puerta y de decirle a su madre que ya va, simplemente escucha como una especie de chillidos, ¿no? Gregorio Samsa se acerca hacia el baño, trata de ponerse de pie, y al ponerse de pie se siente muy pesado. Se trata de levantar y observa en el espejo la imagen de un terrible insecto. El tipo se da la vuelta y cae de espaldas, ¿no? Da la vuelta y se da cuenta que este ya no tiene 4 extremidades, sino tiene 8 extremidades. Y tiene un caparazón inmenso, que para ponerse de pie tiene que balancear su cuerpo de un lugar a otro. Gregorio Samsa logra balancear su cuerpo y termina, ¿no es cierto? Termina en 4 patas, observando, mejor dicho, en 8 patas, observando de alguna u otra manera su espacio, ¿no? No puede observar hacia arriba porque su caparazón se le impide, es muy pesado. Va el segundo llamado, su padre es quien llama a la puerta, ¿no es cierto? Y Gregorio trata de decir que todo está bien, que ya va a salir a desayunar, pero de pronto solamente se escuchan chillidos. La madre y el padre después de unos minutos se empiezan a preocupar. Grete, que es la hermana, se acerca y le dice: hermanito, ya es hora de irse a trabajar, ya ni siquiera tienes tiempo de estudiar, ya no tienes tiempo ni siquiera de tomar desayuno. Gregorio era el sustento de su familia. No solamente apoyaba a sus padres ancianos, sino que le pagaba los estudios de música, ¿no es cierto?, a su hermana Grete. Gregorio Samsa sabe que tiene que ir a trabajar y está muy preocupado porque no puede hablar con sus padres, porque no lo entiende. Así que después de un buen rato, aparece, ¿no es cierto?, por la casa de Gregorio, el jefe, después de más o menos 1 hora, y se pregunta por qué Gregorio no ha ido a trabajar. Gregorio ya ha sufrido irremediablemente, ¿no es cierto?, la transformación. Se ha convertido en un insecto. Lamentablemente nadie, ¿no es cierto?, puede determinar qué está pasando con Gregorio, porque Gregorio es un insecto. Él trata de pronunciar palabras, pero solamente se escuchan chillidos. ¿Qué va a ocurrir? El padre, ¿no es cierto?, al escuchar, digamos, que el jefe se ha acercado, ¿no es cierto?, se ha acercado de alguna u otra manera a la puerta de Gregorio, va a tomar una medida muy drástica, ¿no? ¿Cuál va a ser esa medida? Va a abrir la puerta forzándola. Al forzar la puerta y al abrirla de par en par, ¿no es cierto?, la madre se desmaya al ver un enorme insecto, ¿no es cierto?, en la cama de su hijo. El insecto se esconde debajo de la cama, mientras que el padre, horrorizado, cierra la puerta y, para sorpresa, Greta, ¿no es cierto?, o Grete, también se queda horrorizada por lo que ve, mientras que la puerta se cierra nuevamente. La preocupación de Gregorio no es tanto su apariencia, sino es cómo va a ser para que su familia vuelva a subsistir si él ya es un insecto. Gregorio empieza a reconocer su espacio. Ya no camina sino trepa paredes, ya no come comida normal porque Greta, que es su hermana, le lleva la comida y él simplemente no la come, ¿no?, por el propio olor. Espera que la comida tenga el sabor de unos días o que se empiece a podrir para recién alimentarse, ¿no? La familia tuvo que acoplarse a un nuevo ritmo de vida. Ya sabían que
Gregorio se había convertido en un insecto y que ya no era un ser humano o un individuo funcional. Sus padres habían decidido cerrar ese cuarto con llave y no abrirlo más, y solamente tener, ¿no es cierto?, o contratar a una sirvienta para que ésta básicamente vaya, le dé de comer a Gregorio y que limpie su habitación. Sin embargo, Gregorio, digamos, simplemente cuando llegaba la sirvienta se ponía a un lado o se escondía debajo de la cama mientras que la sirvienta hacía la limpieza como corresponde, ¿no? Un día Gregorio, ¿no es cierto?, escucha que unos familiares han ido a visitar, ¿no es cierto? Cuando estos familiares preguntan por Gregorio, los padres dicen que Gregorio ha salido de viaje, ¿no es cierto? Pero a Gregorio le llama mucho la curiosidad que su hermana esté tocando el violonchelo, ¿no? Que era uno de los instrumentos que ella sabía tocar y que le gustaba algunas melodías. Entonces, para esa fecha, para solventar sus gastos, los padres deciden vender algunas cosas, digamos, de casa, y para eso convocan a la familia, ¿no? Para ofrecerle ciertos artículos que estaban en venta. Mientras que Greta tocaba el cello, los familiares empezaron a comprar algunos productos, ¿no es cierto? Claro que la familia tenía la ilusión de mandar a Greta a jugar, a estudiar en el conservatorio, ¿no es cierto? Y que la plata que se iba fundamentalmente a invertir o que se iba a recolectar iba a ser un dinero para los estudios de Greta. Sin embargo, la sirvienta comete un error, ¿no? No deja muy bien la puerta cerrada, y cuando Gregorio escucha la melodía que sale del violonchelo de Greta, ¿no es cierto?, o de Grete, se dirige, baja las escaleras rápidamente con sus patitas y quiere dirigirse a la sala, ¿no es cierto?, a escuchar mejor la melodía de Grete. Pero cuando Gregorio se aparece en plena sala, asusta a los familiares, digamos, a sus familiares, que inmediatamente todos salen corriendo despavoridos sin comprar absolutamente nada. El padre coge una manzana de la mesa y se lo tira en el caparazón, fracturándole el caparazón, y Greta empieza a odiar, ¿no es cierto?, a la imagen que ahora tiene de su hermano, ¿no?, que ya es un insecto. Poco a poco el caparazón empieza a fracturarse y esa propia herida que, digamos, tiene Gregorio en el caparazón hace que poco a poco se empiece a enfermar y esa herida se empiece a infectar. Grete ya no lo iba a visitar, Grete ya no lo cuidaba, ni siquiera conversaba. Después de unos días, el insecto va a morir, ¿no es cierto? Y la familia va a continuar buscando una nueva forma de subsistir. Ahora, quien es la persona que se va a hacer cargo de la familia es la joven Grete, ¿no es cierto? De hecho, la historia de la metamorfosis representa la metamorfosis del personaje principal, Gregorio Samsa, pero también la metamorfosis de su familia, ¿no es cierto?, de Gregorio Samsa. Porque mientras este era un humano funcional, digamos, sus familiares se preocupaban por él. Pero ahora que era un ser humano prácticamente disfuncional, un insecto, un ser que se transformó y ya no era lo que era antes, su familia también se transforma con él, ¿no? El padre lo mata prácticamente y la hermana que lo quería o lo estimaba y que llevaba comida, ahora ya no le lleva más, ¿no es cierto? De hecho, la metamorfosis representa esa deshumanización del hombre, ¿no es cierto?, dentro de la propia sociedad. Y eso es lo que básicamente teníamos que manifestar con respecto, muchachos, a la metamorfosis de Frank Kafka. Espero que la teoría se haya entendido y ahora sí vamos de una vez a desarrollar nuestro libro. ¿Correcto? Aquí una sinopsis pequeña, ¿no? Gregorio se despierta convertido en un insecto, quien aún está en ese estado. Solo se preocupa por ir a trabajar. Tras el rechazo del principal de la oficina y la indiferencia de su familia, es confinado en su cuarto. Lamentablemente, al ser descubierto por inquilinos, Grete prorrumpirá el fallo que determinará su decisión
de dejar morir. Al final Gregorio es barrido y la familia se toma un merecido descanso. Esta novela representa la alienación y la automatización del hombre moderno. Al despertar Gregorio Samsa, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Mejor me vuelvo a dormir un rato y me olvido de esta broma, ¿no? Todos los días la misma cosa, las presiones de viajar, preocuparme de los transbordos, del tren, comer a toda prisa. Gregorio ha venido el jefe para preguntar por qué no ha salido en el tren de la madrugada. Grete lo vio mirando desde la ventana, se asustó. Gregorio tendría que ocultarse. Gregorio iba a escribir a Grete al conservatorio. Era caro, pero quería hacer el sacrificio, ¿no? Cuando entró, vio a Gregorio en la pared. Parecía que la atacaría. Al final se desmayó la madre. El padre, enterado de lo sucedido, empezó a lanzar a Gregorio manzanas. Una le incrustó el cuerpo, ¿no? La criada dio aviso a la familia de la muerte de Gregorio. Esta se sintió muy tranquila y libre. ¿Cierto? Bueno, ahí está. La historia de la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no es cierto? Vamos a ver. Elija los enunciados correspondientes al vanguardismo europeo. Se experimentó con el lenguaje y la forma de la obra, por supuesto. Desarrolla técnicas innovadoras de los principales géneros, claro que sí, en la poesía y la narrativa, sí. Tuvo marcada influencia del romanticismo y el realismo. Tuvo marcada influencia del romanticismo y el realismo. No necesariamente, no necesariamente. La literatura se funciona con otras expresiones artísticas, claro, como el cine también, ¿no? Sí. También la poesía como el teatro. Expresó una crítica a los problemas del hombre moderno también. Respuesta correcta, la D. ¿Ya? La D es la respuesta correcta. Señalen los denominados ismos de vanguardias. Señalen la relación incorrecta. Futurismo, destrucción del antiguo y no a la máquina. Sí. Dadaísmo, exaltación del juego, el caos y la anarquía. Surrealismo, mezcla de realidad con la mitología griega. Expresionismo, visión subjetivista y abusos de la realidad. No. Surrealismo es mezcla de la realidad con el mundo de los sueños, con el mundo onírico. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué característica es ajena a la producción literaria del checoslovaco Franz Kafka? ¿Denuncia la automatización del hombre moderno? Sí. ¿Muestra algunas situaciones absurdas e inverosímiles? Sí. ¿Incluye ciertos rasgos autobiográficos de su personaje? Sí. ¿Usa una variedad de técnicas narrativas vanguardistas? No tanto eso, ¿no? Yo creo que la respuesta correcta es la D. Usa una gran variedad de técnicas narrativas vanguardistas, no necesariamente. Dice, en relación con la novela La metamorfosis de Franz Kafka, establezca la secuencia correcta, verdadero o falso. Al despertar en su cuarto y después de verse convertido en un insecto, Gregorio se preocupaba por la hora en que debía salir a trabajar, verdadero. El jefe llegó hasta la casa de Gregorio, se acerca a la puerta de su cuarto y le dice que se tome los días que era conveniente para resolver su problema. No, falso. La madre de Gregorio y su hermana deciden sacar algunas cosas del cuarto para darle más espacio en el texto. Eso sí es verdadero. La criada vieja sentía pena por Gregorio y se solidariza con él. Le conversaba todos los días para brindarle aliento. Sí. Los inquilinos vieron a Gregorio en la sala mientras él tocaba el violín y decidieron marcharse de la casa. Los inquilinos vieron a Gregorio en la sala mientras Grete tocaba el violín y decidieron marcharse de la casa. A ver, me parece que es verdadero. El jefe llega hasta la casa, falso. Luego dice, la madre de Gregorio y su hermana deciden sacar algunas cosas del cuarto para darle más espacio al insecto, verdadero, ¿no es cierto? La criada vieja sentía pena por Gregorio y se olvidó con él, le conversaba todos los días para brindarle aliento. Yo creo que eso no es tanto así, ¿no? Pero sí se burlaba de él, ¿no? En todo caso, puede ser falso y los inquilinos vieron a Gregorio, sí, eso sí es verdad. Alternativa C, ¿ya? Alternativa C. Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruo insecto.
Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por unas curvadas callosidades, cuya prominencia, ¿no? Apenas si podía aguantar la colcha, estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. En la relación con el fragmento anterior de la metamorfosis de Franz Kafka, se puede afirmar que la transformación de Gregorio Samsa representa alegóricamente que, al abandono de algunos hijos que hacen sus padres, no, la deshumanización del individuo contemporáneo sí, el absurdo de la vida no, la indiferencia no, la deshumanización del individuo contemporáneo. Muy bien, ahí está. Dice la pregunta número 6 final. Mientras, dice, ¿no? Mientras hablaba así al señor y a la señora Samsa, se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconsistentemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. Y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo. A partir del fragmento anterior, que corresponde al final de la metamorfosis, se puede deducir que los padres piensan usar a la hija para beneficiar económicamente. La joven Grete realizará el mismo trabajo que su hermano Gregorio. Los padres estaban iniciando también el proceso de deshumanización. Grete deseaba borrar todo recuerdo, no. Los padres piensan usar a su hija también para beneficiar. Ahora ella es la que va a asumir ese rango importantísimo. ¿Correcto, chicos? Muy bien, excelente. Ya saben que esto te queda a ti para que tú puedas ir contestando según lo que hemos visto el día de hoy. Ya saben ustedes que la parte de verbal no lo vamos a hacer el día de hoy, sino lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, cuando sea la semana del repaso. ¿Correcto? Espero que la clase se haya entendido, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de literatura. Cuídense mucho, chao, chao, hasta luego, nos vemos.